Episodio 25, análisis conceptual. Como vimos antes, analizamos la dialéctica y pasamos por el marxismo, después por Hegel, por Sócrates, por la hermenéutica y luego por todas estas aplicaciones que se da a la dialéctica en el enfoque filosófico como método filosófico de investigación. Ahora vamos a entrar al análisis conceptual, también como método filosófico, y este es un método fundamental en la filosofía contemporánea, que se centra en la clarificación, descomposición, examinación de los conceptos y términos claves utilizados en el pensamiento filosófico. Bien, ¿qué es el análisis conceptual? Vamos a definir qué es este análisis conceptual. Es el proceso de examinar, ojo, y descomponer conceptos para aclarar su significado, identificar sus implicaciones y resolver ambigüedades. Este método se enfoca en el uso y sentido de los términos, si no sean filosóficos o no, para obtener una comprensión más precisa de las ideas. El propósito es clarificar conceptos y resolver problemas filosóficos a través de clarificar, como mencionamos antes, términos conceptuales, y se pueden resolver problemas filosóficos clarificando ciertos conceptos abstractos y mejorar la precisión en el debate. Acá también la crítica que se hace es el reduccionismo, ¿no? Se puede aplicar un reduccionismo a una abstracción tan grande como el pensamiento de Hegel, a simplemente, o a la categoría, como mucho se hace, la categoría del imperativo categórico de Kant, diciendo que ese es el único fundamento para su ética. Y podemos ver que nos habla mucho más en la crítica de la razón práctica. Pero vamos a hablar sobre la escuela analítica, y el análisis conceptual se desarrolló entre la tradición analítica filosófica en el siglo XX. Filósofos como Bertrand Russell y Ludwig Wittgenstein sentaron las bases para este enfoque. Wittgenstein, en su obra Tratados los Filosóficos, comenzó a examinar el lenguaje y cómo representaba la realidad y cómo los conceptos se relacionaban con el mundo. En las investigaciones filosóficas profundiza el uso del lenguaje en el contexto específico. Rousseau y Moret también aplicaron el análisis conceptual para resolver problemas filosóficos y clarificar términos como conocimiento y verdad. Entonces, el examen de componentes, al analizar los componentes de un concepto para entender su estructura y cómo se relacionan entre sí, es fundamental. Y también ejemplos y contraejemplos. Utiliza el análisis conceptual, donde utilizar ejemplos y contraejemplos para determinar los límites y también las aplicaciones del concepto. Establece también definiciones precisas para términos filosóficos y científicos para evitar ambigüedades. Y también usa el análisis de uso, que es examinar cómo se usan los conceptos en diferentes contextos para comprender mejor su significado. Piaget, en el pensamiento latinoamericano, ha tenido mucha influencia y se ha puesto como meta-Piaget, han creado nuevos términos, apusofía. Entonces, el análisis filosófico, el análisis conceptual es importante para delimitar los conceptos también, que nos puede llevar a un reduccionismo, pero no nos va a permitir hablar, por ejemplo, en el sentido amplio. Por ejemplo, podemos hablar la dialéctica hegeliana, cómo se relaciona con la economía, sí, pero no le vamos a agregar todo el contenido abstracto, la metafísica hegeliana, a la moneda, por ejemplo, el sol peruano, ¿no? Y se necesita clarificar conceptos para resolver también paradojas, porque el análisis conceptual resuelve paradojas y problemas que surgen de conceptos mal entendidos o mal utilizados también. Eso genera paradojas, pero el análisis filosófico, el análisis conceptual, hace que no sean mal utilizados los conceptos filosóficos. Y también para problemas en debates y diálogos, ¿no? Facilita el debate filosófico mediante la clarificación de conceptos y la resolución de malentendidos. En la filosofía del lenguaje, el análisis conceptual se utiliza para entender cómo el lenguaje representa conceptos y cómo se comunican significados. ¿No? El análisis conceptual se utiliza para entender como el lenguaje mismo, por ejemplo, nosotros no tenemos la noción muchos de que el concepto de las palabras en alemán
tienen otro significado. Espíritu en, en otro país, en Alemania en este caso, se refiere al espíritu del pueblo, esa vida del pueblo, esa espiritualidad histórica, tradicional que ha tenido un pueblo, el pueblo de esa zona. Pero nosotros en el contexto más centroamericano, nosotros vemos el espíritu como aquella representación de algo mucho más vivo, de algo mucho más independiente. Y es algo, porque espíritu para ellos es algo que está relacionado, es algo completamente unido con ellos y con su historia. Pero espíritu acá parece que es algo, y bueno, no acá, no en varios aspectos, en parte de la Tierra, el espíritu es algo externo. Y la comprensión de esta filosofía del lenguaje, ya vamos a dar otro ejemplo, ya. Em, ya digamos, yo creo una palabra que se va a llamar introvisión. Introvisión. Este concepto se desarrolla con la mayéutica socrática, el casillero vacío, que genera un vacío existencial, y ese vacío existencial se autogenera con la conciencia. Pero ese concepto que yo he dado ahora, aquí, en este momento, al traducirlo a otro idioma, va a ser muy diferente. Los términos, las palabras, y se va a interpretar de forma diferente. Y si ahora, con el paso de la historia, se va a hablar en diferentes países, en diferentes idiomas, aquel concepto que he dicho, se va a perder la esencia. Y van a ser conceptos súper diferentes. Y por eso el análisis conceptual es importante para la interpretación de textos, delimitar los conceptos que se quieren decir, y por eso es muy importante el análisis conceptual en la filosofía. Bien, también tenemos, bueno, ya hablamos de la comprensión del significado, ¿no? El análisis conceptual se utiliza para entender cómo el lenguaje representa conceptos y cómo se comunican significados. En la moral y la ética también hay la clarificación de valores. En la ética, el análisis conceptual ayuda a clarificar términos como justicia, derechos y moralidad, permitiendo debates más precisos sobre cuestiones éticas, ¿no? No es lo mismo hablar de justicia en términos jurídicos que hablar de justicia en el ámbito de Platón, o hablar de justicia en el ámbito de la escolástica. O igual con derechos, los derechos también, no es lo mismo hablar de derechos actuales, actualmente, y derechos en la Edad Media, porque ahí se dividían en dos, los derechos seculares y los derechos papales, ¿no? Y es muy importante este análisis conceptual. En la metafísica, la resolución de problemas metafísicos se da siempre con este análisis conceptual, donde aborda problemas como la naturaleza de la existencia y la identidad al examinar los conceptos involucrados. Las críticas y las limitaciones del análisis conceptual es que se reduce mucho, ahí existe un reduccionismo. Algunos críticos argumentan que el análisis conceptual puede ser demasiado reductivo y no abordar adecuadamente la complejidad de los procesos filosóficos, como les mencionaba antes, y la falta de contexto histórico también es importante. Otros sostienen que el análisis conceptual puede ignorar el contexto histórico-cultural en el que los conceptos se han desarrollado. Y las limitaciones que tiene el análisis conceptual es que son abstractos, son conceptos abstractos. Entonces el análisis conceptual puede centrarse demasiado en conceptos abstractos sin considerar las implicaciones prácticas y empíricas de la filosofía, o en este caso de los conceptos que se quieren clarificar. Bien, vamos a dar un breve repaso hasta acá para pasar al siguiente segmento, que es la definición y propósitos del análisis conceptual. Esta introducción sirve, aunque tiene sus críticas, el análisis conceptual, limitaciones también. El análisis conceptual sigue siendo una herramienta valiosa en la filosofía contemporánea para abordar cuestiones fundamentales sobre el significado, la aplicación de los conceptos y más. Pero vamos a definir ahora, a entrar a profundidad sobre el análisis conceptual, definiendo que el análisis conceptual es el método filosófico que se enfoca en la clarificación, descomposición de conceptos y términos. El objetivo es entender y aclarar el significado de los conceptos utilizando el discurso filosófico.
científico y cotidiano, resolviendo ambigüedades y confusiones que puedan surgir en su uso. El objetivo es, a través de este método, obtener una comprensión precisa y clara de los conceptos, lo cual es fundamental para resolver y crear nuevos problemas filosóficos y facilitar debates significativos y tener una amplio desarrollo de la filosofía, como también de varias ciencias, ¿no? Todas las ciencias tienen ese lenguaje técnico, un lenguaje propio de la ciencia, y tienen también este análisis conceptual, donde delimitan qué términos son de esta rama de la ciencia y qué términos se relacionan, tienen el mismo nombre, pero tienen un límite, ponen un límite. Entonces, el propósito del análisis conceptual es la clarificación de conceptos. Puede ayudar a definir términos y conceptos de manera precisa para evitar ambigüedades, por ejemplo, clarificar qué se entiende por conocimiento o justicia, como mencionamos antes. Identifica también ambigüedades. Entiéndase ambigüedades como el uso de conceptos, permitiendo el uso más claro y distinto de las estructuras. Las ambigüedades son estos dos conceptos que pueden tener el mismo significado, pero son diferentes y se hablan en diferentes contextos y en diferentes ciencias. Vamos a hablar ahora de la descomposición de problemas. Se descomponen problemas, conceptos complejos en sus componentes fundamentales para entender mejor los problemas filosóficos subyacentes. Por ejemplo, descomponer el concepto de libertad para entender sus diferentes dimensiones y cómo se relacionan con otras ideas como la autonomía o la coacción. Tenemos que descomponer el concepto de libertad. Entonces vamos a ir por toda la historia y vamos a ver en qué momento se dijeron libertad, y aparte de eso vamos a ver también el contexto, y aparte de eso vamos a ver el significado que se le atribuyeron, y vamos a ver los orígenes de ese concepto de libertad. También sirve para la solución de paradojas, donde, por ejemplo, clarificar las paradojas en torno a la identidad personal o al tiempo. Hay muchas teorías que hablan del tiempo, pero la que más predomina es la teoría de la física, porque es demostrable, es replicable y es verificable también. Y el problema de la identidad, ¿no? Porque el tiempo se habla a nivel histórico, se habla a nivel filosófico, se habla a nivel físico, se habla a nivel cuántico, se habla a nivel biológico. El tiempo tiene bastantes implicaciones en diferentes ciencias, igual que la identidad personal, como la conciencia, en la neurociencia, en la psicología, en la psiquiatría, en la medicina, bueno, en fin. Vamos ahora en el derecho también. Entonces es fundamental el análisis conceptual y el análisis de los conceptos. También nos va a ayudar a facilitar debates filosóficos, ¿no? Va a estructurar el debate, facilita la comprensión compartida y precisa de los conceptos clave, lo cual es esencial para una discusión efectiva y productiva. También nos va a aclarar y permitir construir argumentos más sólidos y coherentes al asegurar que los conceptos utilizados están bien definidos y entendidos por todas las partes involucradas. También va a reducir malentendidos y confusiones en la comunicación filosófica al establecer claramente el significado de los términos y conceptos. Vamos a hablar también que va a mejorar la comunicación filosófica, evitar malentendidos, como ya mencionamos antes, e incrementar la precisión de lo que estamos hablando. Aumenta la precisión en la formulación de teorías y en la discusión de ideas filosóficas. Va a también aplicarse en diversas áreas como la ética, la metafísica y la filosofía del lenguaje, donde en la ética va a analizar el concepto, va a aclarar también el término de bien, por ejemplo, o de deber, o también el de responsabilidad. Entonces, cómo debemos abordar cuestiones morales de manera más precisa. También en metafísica nos va a ayudar a desentrañar conceptos como existencia, identidad, causalidad, para entender la naturaleza de la realidad. La filosofía del lenguaje entonces explora cómo el lenguaje representa conceptos y cómo estos conceptos influyen en la comunicación y el malentendido. El análisis conceptual es un método fundamental en la filosofía que va a buscar aclarar, clarificar, descomponer conceptos para resolver problemas, facilitar debates y mejorar la comunicación filosófica. Ahora vamos a entrar en el uso del análisis conceptual para clarificar conceptos y argumentos filosóficos. El primer clarificador de conceptos es la descomposición. ¿Qué nos referimos con eso? Dividir conceptos complejos.
Entonces el análisis conceptual descompone conceptos complejos en sus componentes básicos para entender mejor su estructura. Por ejemplo, el concepto de libertad se va a descomponer en libertad negativa, ausencia de restricciones, que significa libertad positiva, capacidad para actuar de acuerdo con una voluntad propia, así sucesivamente, y nos va a dar una definición precisa, va a establecer definiciones, por ejemplo, va a aclarar qué se entiende por justicia, un contexto específico, diferenciando entre justicia distributiva, distribución equitativa de bienes, o justicia retributiva, castigo proporcional al delito. Entonces busca establecer definiciones precisas para evitar ambigüedades, para que se hable de justicia retributiva o distributiva si fueran lo mismo. Entonces va a hacer ese trabajo, el análisis conceptual. También tenemos que hablar de la definición precisa. El método busca establecer definiciones precisas para evitar ambigüedades, como también vamos a entrar otra vez con el término justicia. El término justicia se utiliza a nivel jurista para determinar la justicia distributiva de la justicia retributiva. Entonces tenemos que tener esta precisión al hablar para también detectar ambigüedades, por ejemplo en debates sobre la responsabilidad. El análisis conceptual puede distinguir entre responsabilidad moral, que es un deber ético, y responsabilidad legal, o sea, que es un código penal. Y aquí se separa la ética y la política, ¿no? Cuando hablamos de responsabilidad, hay responsabilidad moral y responsabilidad legal. ¿En qué sentido hablamos? No podemos hablar de responsabilidad ética que tiene una persona y responsabilidad legal, pero sí podemos, acá hay algo muy interesante que se estaba haciendo, que se estaba trabajando, donde la ética se relaciona con la política, y como esta relación ha perdido valor, y al perder su valor ha caído, ¿no? También tenemos que hablar del uso de ejemplos y contraejemplos. Por ejemplo, para aclarar el concepto de conocimiento se puede considerar ejemplos como conocimiento científico o contraejemplos como creencias infundadas. Y también nos va a ayudar a estructurar argumentos, va a descomponer estos argumentos filosóficos en sus premisas y conclusiones para examinar su validez. Por ejemplo, el argumento de si algo es meramente correcto, entonces debe ser universal. Esto se puede analizar desglosando las premisas de universalidad y su implicancia en cosas concretas. Si algo particular es moralmente correcto, entonces debe ser universalizable. Estamos hablando de una premisa, ¿no? Una premisa, ya sabemos que cumple una función lógica. Y vamos ahora a identificar cómo, por ejemplo, en el debate sobre el determinismo hay supuestos implícitos, ¿no? Y cuando se habla de determinismo y la libertad, se pueden desenterrar supuestos sobre la relación causa-efecto en ambos. Como si eres libre, Spinoza decía que no somos libres, todo está hecho por causas y efectos, siempre, hasta el infinito, y todo está determinado. Pero ¿cómo está determinado? Yo quiero ser libre, entonces te da un método geométrico ético donde te separa los tres conocimientos que puedas conocer: las cosas imaginarias, las cosas racionales y la intuición de Dios, el conocimiento de Dios, tercer tipo de conocimiento. Y ahí también se relacionan no en términos de conceptos, sino en términos de analogías y abstracciones o pensamientos más complejos que pueden llevar del determinismo que mencionaba Spinoza a la libertad, que también va a mencionar más adelante. Entonces el análisis conceptual ayuda a identificar supuestos implícitos en un argumento que puede, en ese argumento de determinismo, en esa pelea, en ese debate de determinismo versus libertad, siempre se va a tocar el tema de causa y efecto, me refiero. Y también a la detección de falacias, ¿no? Reconocer las falacias lógicas en los argumentos, en el razonamiento, con la falacia ad hominem, la falacia de falsa causa. Entonces el análisis conceptual permite examinar si las conclusiones están justificadas por premisas o si hay errores en el razonamiento del argumento.
Aclarar el uso de términos también clarifica cómo se utilizan términos en diferentes contextos argumentativos. Por ejemplo, en la ética el término deber puede tener diferentes interpretaciones en el deontologismo y el utilitarismo, y el análisis conceptual ayuda a precisar estas diferencias. También resolver paradojas conceptuales, por ejemplo, la paradoja del barco de Teseo, que ya mencionamos antes, y se explora el concepto de identidad a lo largo del tiempo, ¿no? Este barco que va cambiando de madera y termina siendo otro barco distinto. Ya reflexionamos sobre esto en capítulos anteriores, y nos ayuda a resolver el problema, los conceptos, ¿no? El concepto de identidad, por ejemplo. Definiendo de identidad ya podemos definir si el barco de Teseo ha cambiado o no ha cambiado, sigue siendo el mismo o no sigue siendo el mismo. Bueno, pasamos al siguiente segmento, amigos, y vamos a precisar en la definición del análisis conceptual a nivel de técnica. Por ejemplo, en debates éticos, definir virtud puede incluir especificar sus características esenciales y cómo se diferencia de otros conceptos relacionados como la moralidad, el carácter. Vamos a especificar sus características esenciales del término virtud, y esta técnica es formular definiciones claras y precisas para los conceptos que se estudian. Y también vamos a hablar de la descomposición de conceptos. La técnica de la descomposición de conceptos es dividir conceptos complejos en partes más simples para entender mejor a sus componentes y cómo se relacionan entre sí. En filosofía política, descomponer el concepto de poder puede incluir analizar sus diferentes formas, como poder coercitivo, poder persuasivo, y sus implicaciones en la estructura social también. Vamos a analizar los ejemplos, ¿no? La técnica de análisis de ejemplos y contraejemplos. Análisis de ejemplos y contraejemplos, por ejemplo, el concepto de justicia distributiva, analizar ejemplos de políticas públicas que buscan una distribución equitativa de recursos, y contraejemplos de justicia, que es de situaciones donde la distribución no cumple con los principios de justicia, ¿no? Hay ciertos países que no cumplen con esa justicia distributiva, y aparece un contraejemplo de un ejemplo que se dio. Entonces se utilizan estos tipos de juego de ejemplos y contraejemplos para probar o clarificar el alcance y las limitaciones del concepto. También la relación de supuestos implícitos, identificar y examinar los supuestos no implícitos en argumentos y teorías. En debates sobre la libertad individual, revelar los supuestos implícitos sobre la relación entre libertad y responsabilidad que pueden estar implícitamente discutidos ahí. Y nos ayuda a clarificar términos, aclarar cómo se usan términos en diferentes contextos filosóficos para evitar malentendidos. En la aplicación, en la filosofía de la mente, aclarar el uso del término como conciencia, subjetividad o autoconciencia en diferentes teorías de la mente es fundamental, la clarificación de términos. Y en la resolución de paradojas también, resolver la paradoja del barco de Teseo y aclarando el concepto de identidad, como mencionamos antes. Y en la filosofía moral, clarificar términos de deber, delimitar deber, virtud y bien. Entonces hay cuestiones morales más complejas y formular teorías éticas más coherentes. En la filosofía política también tiene sus conceptos, ¿no? Y descomponer el término justicia, igualdad y poder. En la filosofía del lenguaje y también va a analizar el uso de los términos y cómo se relacionan con la representación y la comunicación del significado. Esto incluye examinar cómo las ambigüedades en la filosofía del lenguaje pueden afectar en la interpretación de textos filosóficos. Estas son las aplicaciones prácticas del análisis conceptual, que también se da en la filosofía de la ciencia, ¿no? Al aclarar conceptos científicos como teoría, hipótesis, falsabilidad. Y estas tienen que entender mejor la naturaleza de la investigación, te ayudan a delimitar los criterios de validación de las teorías, de las hipótesis, de la falsabilidad. Y en la filosofía de la mente, clarifica conceptos como conciencia, intencionalidad, autoconciencia, para explorar la naturaleza de la mente y su relación con el cuerpo. En la metafísica ya hablamos de causalidad, existencia, identidad y todas estas. Ahora pasemos a los ejemplos más específicos. Como mencionamos antes, el barco de Teseo parece que es clave en este análisis conceptual, debido a que la paradoja pregunta si un barco cuya totalidad de partes ha sido reemplazada sigue siendo el mismo barco. Además, si esas partes reemplazadas se usan para construir otro barco, y en este nuevo barco, ¿es el mismo barco original o es otro barco?
Entonces, la resolución mediante el análisis conceptual es que descomponiendo el concepto de identidad en términos de continuidad material, funcionalidad y continuidad de forma, la paradoja se examina bajo diferentes criterios, estos tres. Identidad, por ejemplo, de identidad numérica, será el mismo objeto en un mismo lugar y tiempo. Identidad cualitativa, ser el mismo en cuanto a sus características. Entonces define, ¿no?, cuál va a ser la identidad preferida o buena o preferible en un debate filosófico, una nueva propuesta filosófica también. Y la aplicación en este enfoque nos ayuda, como vimos, a clarificar la identidad de un objeto que puede ser, se va a basar su identidad en la continuidad física o su funcionalidad o por la preservación de su forma original. También hay problemas como el empirismo, el problema del conocimiento empírico. En el empirismo sostiene que todo conocimiento proviene de la experiencia sensorial, ya hablamos de esto. Sin embargo, surge el problema de cómo justificar la validez de las inferencias que no se basan directamente en la experiencia. Cómo justificar una validez de las inferencias que no se basan directamente en, por ejemplo, iluminación, sueño, revelación, visión, esos conceptos. Entonces, el análisis conceptual aclara el concepto de conocimiento al distinguir entre el conocimiento a priori o conocimiento a posteriori. El conocimiento a priori independiente de la experiencia, el conocimiento posteriori dependiente de la experiencia. Entonces delimita el análisis conceptual el conocimiento a priori del conocimiento posteriori cuando se habla de conocimiento. Y la aplicación básicamente nos va a ayudar a clarificar y ayudar a abordar cuestiones sobre cómo se justifican las inferencias y el papel de la experiencia en la adquisición del conocimiento. También tenemos que hablar de la distinción entre libertad positiva y libertad negativa. Ya mencionamos este ejemplo. Y básicamente se refiere en filosofía política se ha debatido esto sobre la distinción entre libertad negativa, que es la ausencia de restricciones, y la libertad positiva, que es la capacidad para actuar según tu propia voluntad. Libertad negativa, ejemplo, yo tengo libertad negativa de salir a la calle, no robar a nadie, salir tranquilo, no orinar en la calle, no defecar en la pista, porque eso es una libertad negativa y existen restricciones, pero yo pienso que tengo libertad. Y la libertad positiva, actuar según mi propia voluntad. Yo salgo, hago lo que considero que libremente puedo hacer, y eso es libertad también. Entonces, ¿cómo se deben ser entendidas y aplicadas estas formas de libertad? ¿En qué contextos? En qué diálogos, en qué reflexiones, en qué soluciones a problemas se deben tocar estos dos tipos de libertad. Entonces, la descomposición del concepto libertad descompone la libertad en sus dimensiones negativa y positiva, aclarando sus diferencias y relaciones. Esto permite entender mejor cómo se puede aplicar estas libertades en la formulación de políticas y en la evaluación de justicia social. Ayuda a desarrollar teorías políticas que reconozcan la importancia de ambos tipos de libertad y su implicación en la vida individual y social. También tenemos que hablar del problema del escepticismo epistemológico. El escepticismo epistemológico cuestiona si es posible tener un conocimiento verdadero debido a la posibilidad de un error o la falta de certeza absoluta. Ya hablamos del escepticismo, ¿no? Si hay 1% de probabilidad de que no sea cierto, de posibilidad de que tenga un error, entonces no es un conocimiento absoluto verdadero. Hablamos sobre el escepticismo y básicamente es el análisis conceptual aclarando el concepto de justificación del conocimiento. Se examinan diferentes teorías de justificación como el fundacionismo, el coherentismo, y cómo estas abordan el escepticismo, ¿no? Y hablamos que el escepticismo es que si existe un 1% de que eso no sea falso, entonces lo descarto. Entonces la aplicación para esto es proporcionar una base para desarrollar teorías de conocimiento que aborden los desafíos del escepticismo, así clarificando que se refieren para que una creencia sea justificada, no clarificando términos para que la creencia sean justificadas y aborden desafíos escépticos, analizando el análisis conceptual como método filosófico.
Tenemos que entender la distinción entre deontología y utilitarismo, como ya hablamos en la ética sobre esto. Pero la ética deontológica y la ética utilitarista ofrecen enfoques diferentes sobre cómo determinar qué acciones son moralmente correctas. La deontología se enfoca en el deber y las reglas, mientras que el utilitarismo se enfoca en las consecuencias y la maximización del bien. El análisis conceptual entonces descompone estas teorías en sus principios fundamentales y criterios de evaluación, clarifica cada teoría abordando conceptos como deber, consecuencia, bienestar en el enfoque deontológico y el enfoque utilitario para delimitar a qué se refiere en ese contexto y facilita la comparación y evaluación de estos enfoques diferentes, ayudando a entender sus fortalezas y limitaciones en la toma de decisiones morales. Vamos a dar un breve repaso. Entonces, el análisis conceptual ofrece una metodología poderosa para resolver problemas filosóficos al clarificar conceptos, descomponer problemas complejos y proporcionar una base para una discusión precisa y coherente. A través de la definición precisa y descomposición, bueno, como vimos, el análisis de ejemplos y revelaciones de supuestos, entonces el análisis conceptual contribuye a una comprensión profunda y efectiva de cuestiones filosóficas fundamentales. Con esto acabamos, queridos amigos, y nos vemos en el episodio número 26, metodología comparativa. Este método vamos a iniciarlo en el próximo día y muchas gracias a todos por estar presentes.